Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, análisis y todo lo relacionado con nuestros galanes y galanas turcas. Qué emoción me da tenerlos de nuevo por aquí. Estoy listísima para sumergirnos juntos en el torbellino de noticias que tenemos hoy. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los nombres más sonados, más queridos y por supuesto, más guapos de la televisión turca, Kerem Bürsin. Sí, el mismo que nos robó el corazón con su sonrisa, su talento y bueno, seamos honestos, su innegable atractivo. Y es que, como saben, la vida de las celebridades siempre está bajo el microscopio. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen es analizado hasta el más mínimo detalle. Y Kerem, por supuesto, no es la excepción. Últimamente han surgido ciertos rumores, ciertas especulaciones, llamémoslo dramas, que lo involucran directamente. Rumores que de ser ciertos podrían cambiar por completo la imagen que tenemos de él. Así que en el vídeo de hoy, vamos a desenmarañar toda esta madeja de información. Vamos a separar la verdad de la ficción, el grano de la paja. Vamos a analizar a fondo cada uno de los rumores, cada una de las noticias, cada una de las verdades que se han estado diciendo sobre Kerem Bürsin. Y por supuesto vamos a especular sobre cuál podría ser su reacción ante toda esta situación. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, tengo que pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Además, es gratis. Y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, suscribirse, campanita y a disfrutar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La verdad explota. ¿Qué hará Kerem Bürsin? Reacción imperdible a continuación. Bien, como les decía, la situación de Kerem Bürsin ha estado un poco movidita últimamente. Hay varios frentes abiertos, varios temas candentes que han estado generando un montón de ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a intentar abordarlos uno por uno, para que tengamos una imagen lo más clara posible de lo que está pasando. El primer rumor, y quizás el más resonante, tiene que ver con su vida amorosa. Como todos sabemos, Kerem tuvo una relación muy pública y muy querida con Hande Erçel. Eran la pareja dorada de Turquía, la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos imitar. Pero como también sabemos, esa relación llegó a su fin. Y desde entonces la prensa y los fans han estado ávidos de saber quién será la afortunada en conquistar nuevamente el corazón de Kerem. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Se le ha vinculado con varias mujeres, desde actrices turcas hasta modelos internacionales. Algunas de estas vinculaciones han sido basadas en simples coincidencias, como haber asistido al mismo evento o haber sido vistos conversando en un restaurante. Otras, en cambio, han sido alimentadas por fotos comprometedoras o por comentarios de fuentes cercanas a Kerem. La verdad es que hasta el momento no hay nada confirmado. Kerem ha sido muy discreto con su vida privada y no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Lo cual, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. ¿Estará saliendo con alguien en secreto? ¿Estará tomándose un tiempo para sí mismo después de la ruptura con Hande? ¿O simplemente estará disfrutando de su soltería? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y es que, chicas, el misterio siempre es un arma poderosa. Pero, ¿qué haría Kerem si realmente se confirmara que está saliendo con alguien? Yo creo que dependería mucho de la naturaleza de la relación y de la persona con la que esté saliendo. Si es una relación seria y estable, es probable que eventualmente lo haga público. Pero si es algo más casual, o si no está seguro de sus sentimientos, es posible que prefiera mantenerlo en secreto por un tiempo. Recordemos que la presión mediática puede ser abrumadora y muchas veces, las relaciones se quiebran bajo ese escrutinio constante. Quizás Kerem haya aprendido la lección de su relación anterior y prefiera ser más cauteloso esta vez. Además, quién sabe si la afortunada sea una persona que prefiere mantenerse alejada del ojo público. Imaginen el drama, o la tranquilidad. Ahora analicemos a las candidatas potenciales. ¡Ay, qué emoción! Han surgido nombres como el de Melissa D'Angel,
una talentosísima actriz que comparte profesión con Kerem y que, según los rumores, ha sido vista en varias ocasiones en compañía del galán. ¿Será que la chispa ha surgido entre ellos en algún evento benéfico o en alguna reunión de amigos en común? El tiempo lo dirá. También se ha mencionado a Stephanie Cayo, la actriz y cantante peruana que conquistó corazones en Turquía con su participación en una serie. La conexión entre Kerem y Stephanie, si bien no confirmada, generó una ola de entusiasmo entre los fans que sueñan con ver a Kerem en una relación con una latina. Imaginen el sabor. Y por supuesto, no podemos olvidar a las modelos internacionales que han cruzado caminos con Kerem en eventos de moda o campañas publicitarias. ¿Será que alguna de ellas ha logrado captar la atención del galán turco? ¡Ay, el misterio es parte del encanto! Otro tema que ha estado generando controversia es la supuesta mala relación de Kerem con algunos de sus compañeros de trabajo. Se han escuchado rumores de celos, de envidias, de conflictos en el set de grabación. Incluso se ha llegado a decir que algunos actores y actrices se niegan a trabajar con él debido a su actitud. ¡Madre mía, qué fuerte! Estos rumores son un poco más difíciles de creer, ya que Kerem siempre ha dado la imagen de ser una persona amable, respetuosa y profesional. Además, muchos de sus compañeros de trabajo han salido en su defensa, negando rotundamente estas acusaciones. Actores como Ibrahim Çelikkol, con quien compartió pantalla en Mutesi Mikili, han destacado públicamente la profesionalidad y el buen humor de Kerem en el set. Incluso su excompañera de Senkalkapm, Neslihan Yeldan, ha desmentido cualquier rumor de conflicto, asegurando que Kerem siempre fue un compañero generoso y respetuoso. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Es posible que haya habido algún malentendido o algún roce puntual, pero dudo mucho que Kerem sea una persona conflictiva o que tenga una mala relación con todos sus compañeros de trabajo. En el mundo del espectáculo, los egos pueden ser muy grandes y es fácil que surjan roces y rivalidades. Quizás algún comentario fuera de lugar, alguna competencia por un papel o simplemente diferencias de opinión hayan dado pie a estos rumores. Pero seamos realistas, todos hemos tenido algún conflicto en el trabajo. En caso de que estos rumores fueran ciertos, ¿cómo reaccionaría Kerem? Yo creo que lo primero que haría sería intentar hablar con las personas involucradas para aclarar la situación y resolver cualquier malentendido. Kerem es una persona muy inteligente y diplomática, y creo que sabría manejar este tipo de situaciones de la mejor manera posible. Además, recordemos que Kerem tiene una gran habilidad para comunicarse y para conectar con la gente. Seguro que podría encontrar una solución pacífica y evitar que los conflictos escalen. Además, no dudo que también contaría con el apoyo de sus amigos y familiares, quienes seguramente le darían el consejo y el ánimo que necesita para superar este momento difícil. El círculo cercano de Kerem siempre ha sido un pilar fundamental en su vida y seguro que le brindarían todo el apoyo necesario para afrontar cualquier adversidad. Pero quizás el tema más delicado de todos es el relacionado con sus proyectos profesionales. Como saben, Kerem es uno de los actores más solicitados de Turquía y tiene una agenda muy apretada. Sin embargo, últimamente ha habido algunos retrasos y cancelaciones de proyectos que han generado mucha incertidumbre entre sus fans. ¡Ay, qué angustia! Se ha especulado con que Kerem está siendo muy selectivo con los papeles que acepta, que no está dispuesto a comprometer su integridad artística por proyectos mediocres. También se ha dicho que está teniendo problemas con su agencia o con algunos productores. Uy, la cosa se pone fea. La verdad es que no sabemos con certeza qué está pasando, pero es evidente que algo está sucediendo. Y esto, por supuesto, ha generado mucha preocupación entre sus seguidores, quienes temen que Kerem esté perdiendo oportunidades importantes en su carrera. Y es que después de haberlo visto brillar en Senkalkapm, todos estamos ansiosos por verlo en nuevos proyectos que le permitan demostrar todo su talento. Si realmente Kerem está teniendo problemas con sus proyectos profesionales, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que lo primero que haría sería reflexionar sobre sus prioridades y sobre lo que realmente quiere hacer con su carrera. Kerem es una persona muy ambiciosa y trabajadora, pero también es muy consciente de sus valores y de sus principios. Quizás esté buscando un proyecto que le permita explorar nuevas facetas como actor o que le ofrezca la oportunidad de trabajar con un director que admire. Recordemos que Kerem siempre ha manifestado su deseo de crecer como artista y de asumir nuevos desafíos. Es posible que decida tomarse un tiempo para descansar y recargar energías, o que opte por enfocarse en proyectos más personales y creativos.
En cualquier caso, estoy segura de que tomará la mejor decisión para su futuro profesional. De hecho, se ha rumoreado que Kerem está interesado en incursionar en la producción de contenido audiovisual, lo que le permitiría tener un mayor control sobre los proyectos en los que participa. Imaginen a Kerem como productor. Sería fantástico. Ahora bien, después de haber analizado todos estos rumores y especulaciones, es importante que tengamos en cuenta que no todo lo que se dice es verdad. Muchas veces, la prensa y las redes sociales se encargan de exagerar las cosas, de crear polémicas donde no las hay, de inventar historias para generar clics y comentarios. Hay, la sed de chisme. Por eso es fundamental que seamos críticos con la información que recibimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las falsedades. Es importante que le demos a Kerem el beneficio de la duda y que confiemos en su integridad y en su profesionalismo. Recordemos que Kerem ha demostrado ser un gran actor y una persona comprometida con su trabajo. No permitamos que los rumores manchen su imagen. Al final del día, Kerem Bürsin es un ser humano como todos nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y como tal, merece nuestro respeto y nuestra comprensión. No olvidemos que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. En cuanto a su reacción ante toda esta situación, es difícil predecir con exactitud qué hará. Kerem es una persona muy reservada y no suele hacer declaraciones públicas sobre su vida privada. Es posible que opte por ignorar los rumores y las especulaciones, o que decida salir a desmentir las falsedades y aclarar la situación. Todo dependerá de cómo le afecten estos rumores y de si considera necesario pronunciarse al respecto. En cualquier caso, estoy segura de que afrontará esta situación con la misma entereza y la misma elegancia que lo caracterizan. Y que al final la verdad saldrá a la luz. Kerem siempre ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Lo que sí podemos hacer nosotros como fans es apoyarlo incondicionalmente, enviarle mensajes de ánimo y de cariño, y demostrarle que estamos con él en las buenas y en las malas. Porque al final del día, el amor y el apoyo de sus seguidores es lo que más importa para Kerem. El cariño de los fans es el motor que impulsa a los artistas a seguir adelante y a superar los momentos difíciles. Y hablando de amor y apoyo, quiero aprovechar este momento para recordarles que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para todos ustedes, los amantes de las telenovelas turcas. Aquí encontrarán noticias, análisis, chismes, entrevistas y mucho más. Así que si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto información adicional, fotos exclusivas y mucho más. Los espero por allá. Será un placer conectar con ustedes y compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación de Kerem Bürsin. Gracias por acompañarme en esta aventura. Para resumir, hemos hablado de los rumores sobre su vida amorosa, de la supuesta mala relación con sus compañeros de trabajo y de los problemas con sus proyectos profesionales. Hemos analizado cada uno de estos temas a fondo y hemos especulado sobre cuál podría ser la reacción de Kerem ante toda esta situación. Hemos llegado a la conclusión de que no todo lo que se dice es verdad, y que es importante que seamos críticos con la información que recibimos. Hemos reiterado nuestro apoyo incondicional a Kerem y hemos expresado nuestra confianza en su integridad y en su profesionalismo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores sobre Kerem son ciertos? ¿Cuál creen que será su reacción ante toda esta situación? ¿Con quién les gustaría verlo emparejado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Su participación es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ayúdenme a difundir el amor por las telenovelas turcas.
Así que ya saben, like, compartir, suscribirse y dejar sus comentarios. Los espero con ansias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Sean felices y disfruten de sus telenovelas turcas favoritas. Chao, chao.